la clase de hoy día. Bien, ya estamos grabando, entonces los quiero primero saludar, desearles a todos que les vaya muy bien este semestre. Hay 9 alumnos matriculados e inscritos, así que vamos a hacer bien poquito, así que las clases van a ser bastante más productivas, porque cuando hay muchos alumnos normalmente uno tiende a ir un poco más lento. Y lo único que espero, por favor, que como este es un ramo final de competencia, significa que al final del semestre a ustedes se les toma una evaluación para verificar que hayan obtenido los conocimientos de las dos asignaturas, de uso de información contable y de análisis de información contable y costo, ¿cierto? Entonces, ya que es un examen final de competencia, yo les pido, por favor, que no se queden con ninguna duda, asistan a clase. Las evaluaciones son, como ustedes saben, la materia que se ve en clases. No, yo no pregunto cosas que no haya visto en clase. La bibliografía es complementaria. Eso sí, en este semestre yo les sugiero que desarrollen las tareas y los foros, porque las preguntas que se hacen en las evaluaciones, algunas son tomadas de las tareas y otras son tomadas de los foros, ¿cierto? Donde se requiere su opinión, se toman de los foros. Así que para que ustedes participen de esas actividades que también son consideradas. Voy a partir presentando primero la asignatura y después vamos a revisar los contenidos de la clase y se van a dar cuenta ustedes que es una continuidad con el tema con la asignatura anterior de uso de información contable, ¿ya? Ustedes tienen mi teléfono, tienen mi correo electrónico. No se olviden que todas las comunicaciones tienen que ser vía correo electrónico. Sin perjuicio de eso, si alguien tiene algún inconveniente, me manda un WhatsApp y se tiene que identificar primero, porque yo lamentablemente no tengo grabado a todos los alumnos, sino que tengo grabado a los que se han comunicado conmigo. Yo normalmente los dejo grabados para después identificarlos, ¿ya? Pero puede que no los tenga y ustedes cuando me escriban me ponen su nombre, ¿ya? Bien, entonces yo voy a compartir con ustedes ahora los contenidos del curso. Vamos a ver. Ya, este es el curso, ¿cierto? Análisis de datos contables y costos, clase número 1. Yo soy el docente. No me voy a presentar porque ustedes ya tienen mis datos. Si alguien los necesita que se los repita, no tengo ningún problema. En la clase de hoy día vamos a ver la presentación de la asignatura y la presentación de la unidad y vamos a entrar en materia. Primero, esta asignatura lo que persigue es que ustedes puedan realizar operaciones contables, ¿cierto? De acuerdo a la normativa vigente. Y la normativa vigente la establece, ustedes saben, el Colegio de Contadores, que establece las normas contables, y la normativa tributaria, que es la que establece la forma como se deben efectuar algunas contabilizaciones de acuerdo a la norma tributaria, y establece la forma como se deben calcular los impuestos, ¿ya? Actividades clave. ¿Qué significa las actividades clave? ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber hacer cuando terminen este curso? Tienen que saber analizar la información contable según los requerimientos y de acuerdo a las normativas y procedimientos establecidos por la organización. Todas las empresas tienen distintas formas de analizar e interpretar sus datos contables y financieros. Entonces a ustedes lo que se les enseña en este curso es algunos análisis generales que son transversales a todas las empresas. Vamos a ver estados financieros clasificados y vamos a ver ratios, ¿cierto? Vamos a ver algunos ratios, y los ratios son nada más que indicadores. Ustedes se dan cuenta que el nombre ratio viene porque se calculan porcentajes, proporcionalidades, ¿ya? Y también tienen que aprender o tienen que terminar sabiendo generar informes relacionados con la contabilidad de la organización. O sea, saber, por ejemplo, agrupar cuentas, saber agrupar cuentas de activo corriente, activo no corriente, cuentas patrimoniales, tienen que generar algunos informes, calcular ratios, o se les puede pedir que a ustedes que preparen cierto informe y ustedes tienen que estar en condiciones de prepararlo. Y finalmente tienen que, al término de este curso, poder preparar o satisfacer cualquier necesidad de información que tengan
los clientes internos y externos. Los clientes internos son gente que trabaja dentro de la empresa y los clientes externos son aquellos que trabajan fuera de la empresa, o sea que tienen alguna relación. Por ejemplo, el servicio de impuestos internos es un cliente externo, los proveedores son un cliente externo, los clientes son un cliente externo, ¿cierto? Los clientes internos normalmente se dice relación con solicitudes internas de información, ¿ya? Eso es básicamente lo que vamos a ver en esta asignatura. Si tienen dudas, como somos poquitos, me van interrumpiendo nomás y lo vamos viendo de forma inmediata, ¿ya? Evaluaciones. Esta asignatura tiene 4 evaluaciones, cada una del 25%. Ya están dentro de la planificación, ustedes la pueden revisar, o sea, dentro del aula virtual, están las fechas, está todo. Yo las tengo que mandar a autorización ya, y cuando ya la autorice las vamos a dejar establecidas con fecha. Pero mientras tanto son las fechas que están definidas en el aula virtual para las evaluaciones, ¿ya? Vamos a ver, la primera unidad, que es la que vamos a ver. La primera unidad tiene por objetivo verificar, o sea, ustedes tienen que aprender, ¿cierto?, a verificar la información que se contiene en el sistema contable, ¿cierto? Verifica, o sea, revisar. Y dice principios estándares de calidad de la información. Estos principios estándares de calidad de la información normalmente los entregan algunas instituciones que tienen interés en la empresa. Por ejemplo, ¿qué institución tiene interés en la información que genera la empresa? ¿Me pueden nombrar alguno? ¿Jóvenes? ¿Quién podría tener interés en la información que genera la empresa? Podría ser el Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Podrían ser los proveedores, podrían ser los... Profe, disculpe, no ¿Sí? sé si soy yo, pero le escucho entrecortado. ¿Ves qué raro? ¿Alguien más me escucha entrecortado? No, la pura Javi parece. Yo lo Ah, escucho bien. ya. Puede ser Ahí su sí, profe, conexión. le escucho de corrido. Ah, ya. Puede ser su conexión, ¿eh? Porque yo aquí tengo buena conexión, así que no debiera tener ese problema. Bueno, entonces les decía de que la calidad de la información, ¿cierto? Se refiere a la información esperada que necesitan determinados entes que se relacionan con la empresa. Dentro de los entes que se relacionan con la empresa, los principales son los externos, obviamente, son los clientes, los proveedores, el servicio de impuestos internos, las municipalidades, etcétera, ¿cierto? Todos los que requieren información externa de la empresa tratan de obtener la información de mejor calidad. Y la información interna es la información que se necesita dentro de la organización, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos la información de los trabajadores, la información de los locales de venta, etcétera, etcétera. Toda esa es información interna. Entonces, ¿qué es lo que se espera que ustedes puedan hacer al final de esta asignatura? Pueden analizar los datos relacionados con la contabilidad, ¿cierto? Analizar datos significa que pueden interpretar un balance, un estado de resultados, un estado de cambio de flujo efectivo, un estado de variación patrimonial. Esos estados ustedes tienen que aprender a interpretarlos, que los vamos a ver ahora, y también tienen que aprender a interpretar ratios financieros o indicadores financieros, que los vamos a ir viendo. Miren, son muy sencillos y lo único que se espera es que ustedes sepan usar e interpretar estos indicadores, ¿ya? Eso es el objetivo de esta primera unidad. Ya, vamos a partir. Objetivos de la clase. Información cuantitativa y versus información cualitativa. Fuentes de la información y ratios financieros. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Tienen algunos ustedes nociones de lo que es la información cuantitativa y la información cualitativa? ¿Tienen nociones? ¿No? Para hacer más entretenida la clase, vamos a formar grupos de trabajo. Entonces, yo voy a formar unos grupos, selección de grupos. Déjenme un poquito, ya. ¿Quién quiere trabajar junto?
la sala 1, vamos a formar, somos 8, vamos a formar 3 grupos. ¿Quién Yo, quiere? Ya, ¿cuál es su nombre? Javiera Sepúlveda. Señorita Javiera Sepúlveda, ya. ¿Con quién más va a trabajar? Con la Emi. Me tiene que decir Emily el nombre. Castillo. Emily Castillo, ahí está, ya. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Ustedes dos nomás? Sí, profe. Ya, Profe, yo voy a trabajar con el Rodrigo. ya. Rodrigo Díaz. Déjeme un segundito. Déjeme, ya entonces voy a poner, asignar a uno, sería la señorita Emily con la señorita, ¿cuál era el otro nombre? Emily con Javiera Sepúlveda. Javiera Sepúlveda. Javiera Sepúlveda, perfecto, ya están asignadas, ya la acabo de asignar. Ya, la sala 2, ¿quién va a estar? Yo, Leia Valdés y Rodrigo Díaz. Rodrigo y Leia. Leia, perfecto. ¿Alguien más? ¿No? Yo con el Fernando Palma. Ya, Fernando Palma, ¿y su nombre es? Marcela Garrido. Marcela Garrido, muy bien. Y me queda el grupo 4, que estaría formado por don Luis Núñez y Nayeli Gajardo, ¿está bien? Ya, profe. Ya. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Miren lo que vamos, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Ya. Miren lo que vamos a hacer. Ustedes van a investigar qué es la información cuantitativa y qué es la información cualitativa en una empresa. Y van a tener 10 minutos. ¿Cierto? Ustedes investigan y después una persona del grupo me cuenta qué encontraron que era la información cualitativa y qué era la información cuantitativa, ¿ya? Entonces yo les voy a dar 10 minutos, ¿ya? Son exactamente ahora, déjenme ver la hora para que sea controlado, son las 10 de la mañana, entonces hasta las 10:10. ¿Les parece? Partimos entonces.
Ya jóvenes, les decía, ya me imagino que hicieron algún esfuerzo para encontrar. Ya, ¿quién me puede decir entonces qué son o qué es la información cualitativa? ¿Alguien me podría decir? Yo, Ya, dígame, señorita Marcela. la cualitativa ¿Sí? tiene que ver con la calidad o la cualidad de alguna empresa. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? La satisfacción de clientes, Ya, la imagen que debe tener la empresa, ya, una calidad, la satisfacción de trabajadores, ya, consolidación de mercado y supervivencia. ya. Perfecto. Vamos a ver unas poquitas más, ¿cómo se llama? Más simple, pero muy bien. Y Y también puede ser responsabilidad social. ya. Vamos a ver ahora lo que dice relación con la información cuantitativa. ¿Quién me lo podría decir? Yo, profe. Dígame, La señorita información Emi. cuantitativa es numérica y objetiva. Aquí se analizan datos cuantitativos sobre variables. Estos son como las ventas, los gastos, las deudas y otros aspectos financieros de la empresa. Ya, súper bien. Eso era. Justamente la idea es que ustedes pudieran identificar que la información cualitativa y cuantitativa son distintas, ¿cierto? Una caracteriza a una empresa y la otra entrega cifras, números. Entonces ahora la vamos a ver acá. Entonces yo voy a compartir con ustedes. Lo primero, tengo acá la lista. La señorita Kathleen Grolmus no se ha integrado, no se integró. ¿Saben si pasa algo con ella? ¿Tiene algún problema? No sé, voy a hablar con ella porque yo hablo con ella. Ya hable con ella porque tengo que cerrar la lista y la puedo esperar un minuto porque ya debería haberla cerrado, pero son las Ya. 10:15 ya, ¿cierto? O para que se integre al próximo módulo, por lo menos. Sí, me está diciendo que tengo que cerrar el sistema. Entonces le dice para que se integre en el próximo módulo, ¿ya? Ya yo la aviso. Déjeme ver al tiro, si podemos arreglar al tiro el próximo módulo. Ya, tengo abierto el módulo para ver si se puede integrar el segundo módulo, ¿eh? Entonces vamos a ver lo que iba a ver con ustedes, que era esto. Ya. Entonces, esto es lo que ustedes habían visto, que muy bien. Habíamos visto que las clases acá, los tipos de información en una empresa eran cualitativas, que era no numérica y es subjetiva. Uno mira una empresa, puede en cierta manera dar alguna característica, ¿cierto? Podría ser hasta subjetiva, porque es no numérica. Una buena empresa, una mala empresa, una bonita empresa, los locales son buenos, los locales son malos. Pero también hay otro tipo de información. Por ejemplo, la estructura de propiedad de una empresa es información cualitativa. El nombre de la empresa, la ubicación, el giro, a qué se dedica, toda esa información es información cualitativa, o sea, entrega cualidades, cuáles son sus principales líneas de negocio, etc. Por otro lado, tenemos la información cuantitativa, que es la numérica y la objetiva, la que decía la compañera, que es la que dice relación con el análisis normalmente de los estados financieros. Cuando uno habla de información cuantitativa, está hablando de información proveniente de los estados financieros, del balance general, del estado de resultados,
del estado de flujo efectivo y del estado de variaciones patrimoniales, ¿cierto? De ahí sale la información cuantitativa, porque viene de número, ¿cierto? En cambio, la información cualitativa puede salir de cualquier información, porque lo que hace es caracterizar a la empresa de acuerdo a cualidades que pudiera tener. Entonces, esto es una pregunta de prueba, ¿cierto? Esta es una pregunta de prueba para que ustedes sepan. Para conocer una empresa, se debe conocer la información cualitativa o la información cuantitativa o ambos tipos de información. ¿Qué creen ustedes? Si yo quiero Yo conocer creo, una empresa, yo creo que las dos son efectivas. las dos son necesarias Las dos. para poder analizar una empresa. Yo tengo que conocer los dos tipos de información, la cualitativa y la cuantitativa. Ahora la pregunta es, ¿cuál es más importante, la cualitativa o la cuantitativa? ¿Qué creen ustedes? ¿Cualitativa? ¿Ya? ¿Por qué cree usted que la cuantitativa es más importante? No, la cualitativa, profe. Ah, ya. ¿Por qué cree usted que la Es cualitativa la que es más entrega más detalles de la empresa, en tanto dirección, giro, etc. ¿Ya? ¿Alguien opina que podría ser la cuantitativa? Ya, muy bien, me parece bien fundamentado esta, pero para efectos del curso vamos a decir que ambos tipos de información, ¿cierto? Son igualmente importantes, ¿cierto? Yo no puedo clasificar como una más importante que la otra, porque va a depender del objetivo que se quiera tener al conocer la empresa, el tipo de información que yo voy a necesitar, ¿cierto? Por ejemplo, si yo soy un inversor, a lo mejor me va a interesar la parte numérica principalmente, pero también voy a tener que conocer parte de su información cualitativa para saber quiénes son los otros socios, quiénes la dirigen la empresa, quiénes son sus principales clientes, sus principales proveedores. Por lo tanto, estas dos informaciones siempre van de la mano. Es muy difícil que un inversor se interese solo en la información cuantitativa y no mire la información cualitativa. Y a su vez también es muy difícil que un inversor, por ejemplo, mire solo la información cualitativa y no mire la información cuantitativa, porque van de la mano. Incluso hasta el nombre de la empresa es relevante en algunos casos, ¿cierto? El nombre de la empresa. Vamos a ver. Acá está las principales fuentes de información de una empresa. Son dos: el balance general y el estado de resultados. ¿Se acuerdan ustedes qué presentaba el balance general? Por si ¿Qué una presenta? empresa, por si una empresa tenía pérdidas. Ya, pero estamos hablando de uno de los informes. Acuérdense ustedes que las pérdidas y las ganancias se ven en el estado de resultados, ¿cierto? Ahí se ven si una empresa ganó o perdió plata. Pero en el balance general, ¿qué tipo de cuentas tengo yo? ¿Qué tipo de cuentas son las que existen en el balance general? Existen las cuentas de activo y pasivo, ¿cierto? De ahí el balance general se compone solo de cuentas de activo y pasivo. El estado de resultados se compone solo de cuentas de resultados, pérdidas y ganancias, ¿cierto? No confundan, por favor, no deben confundir lo que es un balance con formato tributario, donde están las cuentas de activo, pasivo, pérdida y ganancia, con un otro informe que es el balance general, que solo considera las cuentas de activo y pasivo, y el estado de resultados que solo considera las cuentas de ingresos y gastos, ¿ya? El balance tributario es un balance que se prepara para dar cumplimiento a la norma tributaria, pero el Colegio de Contadores, que es el que establece las normas contables, dice que hay que preparar un balance general, un estado de resultados, ¿cierto? Eso es lo que dice, ¿ya? Para que no lo confundan. Entonces, balance general solo presenta cuentas de activo y pasivo, y el estado de resultados presenta cuentas de ingresos y gastos, ¿ya? Esas son las principales fuentes de información de una empresa. Pero estamos hablando de qué tipo de información. Información cuantitativa, ¿cierto? Porque aquí están los números, de ahí sacamos los números. No quiero, ya vamos a un poquito. Entonces,
Ya vimos, vamos a volver a recapitular, que la fuente de información de una empresa, la información cualitativa, es aquella que caracteriza características de una empresa, ¿cierto? Y la cuantitativa es la que entrega cifras, números, cantidades. La información cuantitativa se saca normalmente del balance general y del estado de resultados. Se podría sacar de otros informes, como el estado de variaciones patrimoniales, el estado de flujo de efectivo, ¿cierto? Pero normalmente, ahí llegó la compañera Isabel Grossman. Ya, ahora voy a poder pasar la lista. Déjenme un segundito. Voy a pasar la lista para que... Ahí están todos presentes, ¿ya? Ya está pasada la lista entonces para el curso. Ya. Seguimos entonces. Estábamos aquí. Entonces, decíamos que la principal fuente de información cuantitativa era el balance general y el estado de resultados. Por ejemplo, ya que vamos acá, quiero, antes de ir al break, cuéntenme qué cuentas del balance ustedes me podrían nombrar. Nómbreme cuentas del balance general, o sea, cuentas de activo y pasivo. ¿Qué cuentas podrían ser? Caja. Caja. Muy bien. ¿Y qué es lo que representa caja? El dinero en efectivo, ¿cierto? Sí. ¿Otra cuenta? Vehículos. Vehículos, muy bien. ¿Y qué representa vehículos? ¿Y la cuenta de vehículos qué representa en una empresa? Es un activo fijo, ¿cierto? Y representa el monto que la empresa tiene invertido en vehículos, ¿cierto? Muy simple. Esas son las explicaciones. Cada una de las cuentas de activo y pasivo representan algo. Entonces, lo importante a esta altura es que ustedes tienen que saber. Por ejemplo, la compañera dijo caja. Muy bien. Y caja representa el dinero en efectivo que tiene la empresa en un minuto determinado. Vehículo es el valor de los vehículos que tiene una empresa en un momento determinado. ¿Qué otra cuenta de activo tenemos? O cuentas de balance general que puedan nombrar. Capital Capital, muy bien. ¿Y qué es el capital? es la cantidad de dinero con la cual la empresa se presenta al inicio de actividad. Perfecto, ¿cierto? Eso es capital. ¿Y cuál es la diferencia entre capital y patrimonio? ¿Se acuerdan? Patrimonio no eran los inmuebles o algo así. No. Patrimonio se compone por el capital más las utilidades acumuladas más las reservas. O sea, toda la utilidad que ha ido generando una empresa en un periodo de tiempo se denomina patrimonio. O sea, el capital más todas las utilidades que ha generado en un periodo de tiempo. Es el patrimonio. ¿Ya? Después lo vamos a ver con más calma porque hay algunos indicadores que hablan del patrimonio. Y eso ustedes tienen que saber identificar la diferencia entre capital y patrimonio. Muy bien. Pero estamos bien hasta aquí, está bien, porque significa que lo que vimos el semestre pasado está bien internalizado porque los clasifican. Yo les voy a decir una cuenta y ustedes me van a decir si es activo o pasivo, ¿ya? Resultados acumulados. Es una cuenta de activo, pasivo, pérdida o ganancia. Se complica un poco, ¿eh? Yo me tiro al agua. Creo que es de Ya. ganancia. Ya. ¿Se acuerdan que yo le acabo de decir que las cuentas de patrimonio se compone, las cuentas patrimoniales son pasivos, ¿cierto? Es deudas que tiene la empresa con los dueños. Ese es el patrimonio. Y se compone de las siguientes deudas que tiene. Puede tener deudas de capital, ¿cierto? Como decía la compañera, que es el dinero que aportaron o los bienes que aportaron cuando recién partió el negocio, pero esa deuda se va incrementando, se va incrementando con las utilidades que está obteniendo la empresa. Por ejemplo, si aportaron 1 millón de pesos de capital
y en el primer año obtuvo una utilidad de 1 millón de pesos, ese 1 millón de pesos también se lo están debiendo a los dueños. Entonces, el patrimonio van a ser dos. 1 millón que es por capital y 1 millón que es por utilidades generadas. Entonces, la deuda que va a tener la empresa con los dueños van a ser 2 millones. Y los resultados acumulados que yo les mencionaba son utilidades que se han ido generando por las operaciones de la empresa, pero esa utilidad pasa a ser una deuda que tiene la empresa con los dueños, por lo tanto pasa a ser un pasivo, ¿cierto? Por eso va a estar dentro del patrimonio. Después lo vamos a ver con un poquito más de atención, pero es importante que ustedes sepan de que las deudas que tiene la empresa con los dueños no es solo el capital, sino que es el capital más todas las utilidades que se hayan podido generar por las operaciones de la empresa, ¿cierto? Esto es lo que le está debiendo la empresa a los dueños. Otra cuenta que les voy a mencionar, ventas. La cuenta ventas. ¿Dónde la encuentro? ¿En el balance general o en el estado de resultados? ¿Tienes en la piscina? No, si no importa. Si ahora se pueden equivocar. Balanza general. En el balance, acuérdense que en el balance general están las cuentas de activo y pasivo. ¿Ventas es una cuenta de activo? En el estado de resultado, profe. En el estado de yo, resultados, ¿cierto? Porque es ¿ganancia o una no? cuenta de resultados. Venta es una cuenta de resultados. Entonces, cuando yo les doy una cuenta, ustedes primero tienen que ver si es una cuenta de activo o pasivo o es una cuenta de pérdida o ganancia, ¿ya? Por ejemplo, gastos generales. ¿Qué tipo de cuenta es? ¿Es un activo o un pasivo? No, ¿cierto? Por lo tanto, es una cuenta que está en el estado de resultados, es una cuenta de gasto. Y lo dice el nombre, gastos generales. ¿Ya? Bien. Espero que esto pues le peguen una repasadita. Pueden mirar el video de la clase, pero la idea es que ustedes logren o sepan a esta altura clasificar una cuenta, si es de activo o pasivo y si es de pérdida de ganancia. Si es activo o pasivo va a estar en el balance general y si es de pérdida o ganancia va a estar en el estado de resultados. Y lo que tiene que quedar claro ahora, que estas son las principales fuentes de información de una empresa para el análisis cuantitativo, ¿ya? Eso es. Ya, jóvenes, son las 10:30, vamos a hacer un pequeño break de 15 minutos para que ustedes tomen café, tomen desayuno, porque yo sé que hay algunos que no alcanzan a tomar desayuno, y nos vemos en 11:15. ¿Les parece bien? Ya, jóvenes. Sí, está bien. Profe. Hacemos un break y nos vemos 11:15. Ya, jóvenes, son 11:15. Retomamos entonces la clase de hoy, ¿cierto? Yo voy a seguir compartiendo con ustedes lo que estábamos viendo. Ya está puesta la lista. Vamos a... Ya. Ahora vamos a ver lo que son los indicadores, ratios o razones, ¿cierto? Y vamos a decir que los ratios son una relación que existe entre dos datos o dos cifras del balance general del estado de resultados que se relacionan. ¿Sí? Esos son los indicadores o ratios o razones financieras. El principal indicador que vamos a ver nosotros son estos: liquidez, endeudamiento, rotación de productos, rentabilidad. Esos son los indicadores que nosotros vamos a ver. El indicador de liquidez dice relación con la capacidad que tiene la empresa de hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Esos son los indicadores de liquidez. Por favor,
vean la tarea de hoy día, vean las tareas que existen y las vamos a, yo los voy a ayudar a resolverlas porque me interesa que ustedes vean las tareas. Entonces, vamos a ir al aula y vamos a ver las tareas que están respecto a estos temas, ¿ya? Entonces, vamos a dejar de compartir y vamos a ir al aula. Estoy cargando, así que para que sepan ustedes que estoy... Ya, aquí está la tarea. ¿La ven ustedes? Por favor, me confirman si ven la tarea 1, indicadores financieros. ¿Lo ven? ¿Jóvenes? Sí, profe. Ya. Entonces aquí dice, indique cuáles son los estados financieros básicos y explique qué información contienen. Vamos viendo. Esto yo los voy a ayudar, sobre todo en estas primeras tareas. Y lo vamos a desarrollar acá. Déjeme compartir. Ya. Entonces, ustedes tienen que desarrollar hoja de desarrollo de tarea. Aparece esta hoja. Nombre del alumno. Aquí yo voy a poner Héctor Sanján, porque ustedes tienen que poner el de ustedes después, obviamente. Déjenme ver. Ya. Ustedes tienen que poner después el de ustedes ahí. Perfecto. Y decía ahí cuáles son los estados financieros básicos. ¿Se acuerdan cuáles eran los estados financieros básicos? Entonces, estados financieros básicos. ¿Cuáles eran los estados financieros básicos? ¿Se acuerdan? Le estoy ayudando a hacer la tarea, así que esto es para que le sirve de estudio. ¿Cuáles eran? Los vimos recién. Teníamos el balance general. Liquidez. ¿Perdón? Liquidez. No, esos son indicadores. Estamos viendo ahora los estados financieros, ¿ya? Estado ya. de resultado, profe. Estado de resultados, bien. ¿Cuál otro? Estado del patrimonio. Estado de variación patrimonial, ya. Y estado de flujo efectivo, ¿cierto? Ya. Esos son los 4 estados financieros básicos. Por favor, no los olviden. Tienen que considerarlos. Estos son los 4, estos los tienen que saber, ¿cierto? Porque se va a preguntar. Después, en el balance general, ¿qué tengo? ¿Qué tipo de cuentas veo ahí? ¿Se acuerdan? Activos y pasivos. ¿Cierto? Y esto muestra, al presentar activo y pasivo, muestra la situación financiera.
Eso es lo que me presenta el balance general, la situación financiera. El estado de resultados, ¿qué tengo? ¿Qué Las tengo pérdidas ahí? y ganancias. Muy bien, las pérdidas, vamos a poner con mayúscula también, aquí vamos a tener las pérdidas y ganancias. Muy bien. Y esto va a presentar la situación económica. La situación económica se ve acá, ¿cierto? En el estado de variación patrimonial, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo las cuentas patrimoniales. ¿Cuáles, por ejemplo? Capital, las voy a poner todas. Capital, utilidades, reservas. Capital, utilidades, reservas, ¿cierto? Esas son el estado de variación patrimonial. Y ¿qué es lo que presenta este? Presenta cómo varió, cómo varió el patrimonio en un periodo de tiempo, ¿cierto? Eso es lo que muestra el estado de variación patrimonial, ¿cierto? Se compone del capital, las utilidades y la reserva y muestra cómo varió el patrimonio en un periodo de tiempo, ¿cierto? Y el estado de flujo efectivo, este me muestra movimientos de caja. Estamos poniendo primero las cuentas. Entonces aquí tengo caja y bancos, que son representativos del efectivo, ¿cierto? Y esto muestra movimientos de efectivo. Eso es lo que muestra el estado de flujo efectivo. Cómo variaron las cuentas, caja y banco en cierto periodo de tiempo. Esa es la variación del flujo efectivo, estado de variación del flujo de efectivo. Entonces, estas son la tarea que ustedes tienen que desarrollar, espero que la hayan tomado nota y la tienen que subir al aula, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo esto obviamente no lo puedo subir, pero sí yo lo guardo. Profe, espere que estaba tomando nota. Ya, se los dejo ahí. Revísenlo, les doy 5 minutos para que tomen nota de la tarea. La idea es que ustedes lo desarrollen. Yo les estoy ayudando porque para que vean cómo es la metodología de las tareas, para eso se sube una hoja de desarrollo para que ustedes la revisen. Y después ustedes lo suben. Listo, profe. Muy bien, Gracias. de nada. Bien, entonces yo esto lo voy a guardar. Ya. Vamos entonces ahora a seguir compartiendo.
Ya. Vamos a ver, aquí es re importante, antes de empezar a estudiar los ratios, ¿cierto? Del balance general, los ratios que vamos a ver, sino que es necesario que ustedes sepan cómo se clasifican cada uno de los componentes de los balances. Por ejemplo, los activos. Los activos se pueden clasificar en corrientes y no corrientes, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso, jóvenes? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿se acuerdan ustedes cuáles eran los activos? Los activos corrientes. Yo voy a insertar aquí una, déjeme. Aquí. Vamos a sacar esto. Voy a limpiar esto. Los activos corrientes son caja, banco, Ya, clientes por cobrar, letras por cobrar. perfecto. Ya. ¿Y qué característica tienen esos? Vamos a ponerlo aquí. Estoy sacando ya. Y aquí lo vamos a poner entonces. Yo voy a insertar acá. Un Creo segundito. que podría ser que la plata circula, ¿o no? Ya. Vamos a verlo inmediatamente. Aquí lo que quiero mostrarles es esto. Para que ustedes, aquí, vamos a ver aquí los activos, dijimos. Dijimos que los activos se clasificaban en activos corrientes y activos no corrientes, ¿cierto? Eso es lo que habíamos dicho. Muy bien. Y la compañera dio una definición. Los activos corrientes, ella dijo, para mí son la caja y el banco, ¿cierto? Y los clientes, nombró algunos. Pero vamos a decir que los activos corrientes son aquellos que se convertirán en dinero en un plazo de un año. Esos son. Ejemplos, demos ejemplos, para que sea bastante con ejemplos. Dígame ejemplos de activos que son, vamos a poner que son, o se convertirán en dinero en un plazo de un año. Ejemplo, ¿qué cosas se van a transformar en dinero en un año? ¿Creen ustedes en una empresa? La compañera nombró varios, ¿eh? Es que aquí tengo cuentas o documentos por cobrar. Perfecto. Vamos a poner, vamos a ir los primeros, vamos a poner documentos por cobrar en un año, ¿cierto? O sea que tiene que tener un plazo de cobro menor a un año. ¿Otro? La mercadería, podría ser. Mercaderías, muy bien. ¿Otro? Porque esa yo la voy a vender y la voy a transformar en plata en menos de un año, por eso que la pongo ahí, ¿cierto? ¿Otro? Bancos. Banco. Bancos. ¿Y qué es banco? ¿Qué es banco? Es la ¿Cómo plata que que yo tengo banco? en la cuenta corriente de la empresa, ¿cierto? Eso es Sí. banco, ¿cierto? Eso es. Pero no me han dicho la principal, pues. ¿Cuál es la principal? Caja. Caja. Muy bien, perdón. Caja, muy bien. El principal activo corriente de una empresa es caja, porque ese ya es dinero en efectivo. Pues dice, son aquellos que son o se convertirán en dinero en el plazo de un año. Y ahí tengo caja, documentos por cobrar, mercadería, banco. ¿Qué otra tengo? Tengo letras por cobrar también. También letras por cobrar en el plazo de un año, ¿cierto? Porque si son letras que vencen a más de un año, no las puedo cobrar, no las puedo poner acá, ¿cierto? Ya. ¿Qué otro? ¿A quién le vendo yo? Al cliente.
entonces no me ha nombrado la cliente, ¿cierto? Cliente por deuda cobrar también. cliente, ¿cierto? Cliente también. Y otro por cobrar, le vamos a poner otro por cobrar, que venza, que con vencimiento, espérense, déjeme leer, o cobrar con vencimiento antes de un año. Cualquier cuenta que yo tenga por cobrar que venza antes de un año es un activo corriente, ¿cierto? Lo vamos a poner ahí y lo vamos a destacar. ¿Qué otro podríamos tener? Activos no corrientes. ¿Cuáles son estos? Los terrenos, las construcciones, los vehículos, la maquinaria y los muebles. Pero como definición, ¿qué podríamos decir? Son aquellos que no se convertirán en efectivo en el plazo de un año, ¿cierto? Eso es lo que podríamos decir. Esos son los pasivos no corrientes. Y aquí son aquellos que yo no pretendo vender, pues. No los quiero transformar en dinero. No los voy a transformar en dinero en efectivo. Y ahí podemos nombrar algunos. Ejemplos. Profe, tengo una duda. Dígame. Es que, por ejemplo, aquí tengo vehículos, pero el vehículo también puede convertirse en dinero. Claro, pero ¿se acuerdan que una empresa cuando tiene la intención de transformarlo en dinero, lo pasa a corrientes? Pero si no tiene la intención de transformarlo en dinero, tiene que quedar como activo no corriente. Todos los activos fijos, si una empresa tiene la intención de venderlos, se van a pasar a activos corrientes. Pero la norma general es que los activos fijos, vehículos, terrenos, edificios, la empresa los mantenga no con el ánimo de venderlos y transformarlos en dinero, ¿cierto? Esa es la regla general. Y aquí, como nosotros estudiamos la regla general, tenemos que clasificar todos los activos fijos como activos no corrientes. Pero si una empresa decidiera vender o poner a la venta uno de sus bienes, tendría que ponerlo dentro de los activos corrientes, como activos por liquidar o por vender, ¿ya? ¿Queda clara la explicación? Sí, profe. Ya. Deme ejemplo entonces de activos no corrientes. Construcciones. Construcciones, muy bien. ¿Otro? Maquinaria. Maquinarias, muy bien. ¿Otro? Terrenos. Terrenos. ¿Otro? Muebles. Muebles. ¿Otro? Le voy a dar yo algunos, ¿ya? Cuentas por cobrar a más de un año. ¿Cierto? Porque si yo no lo voy a convertir. No se olviden que todas las deudas que yo tengo que no las voy a poder cobrar dentro de un año son activos no corrientes. ¿Ya? Eso por favor, considéralo bien. No solamente el activo fijo es. ¿Qué otra cosa? Clientes por cobrar a más de un año. Préstamos por cobrar a más de un año. Yo le presté plata a un trabajador y se lo presté a 5 años. ¿Cierto? La parte que no voy a cobrar dentro del próximo año o dentro de este año es un activo no corriente. Este es un agregado que hicimos respecto a lo que habíamos visto el año pasado. El año pasado habíamos hablado solamente de que los activos no corrientes eran las construcciones, la maquinaria, en general el activo fijo. Y ahora estamos agregando las cuentas por cobrar a más de un año. ¿Ya? ¿Dudas con respecto a estos jóvenes? ¿Qué pasa si una empresa
pretende vender un terreno que tiene dentro de los activos no corrientes, lo piensa vender el próximo año o este año. ¿Dónde tendría que clasificarlo? Si lo quiere vender este año. Activo no corriente, o sea, activo corriente. ¿Cierto? Porque lo quiere vender, pues lo quiere transformar en dinero. Entonces, para la clasificación entre activo corriente y activo no corriente, siempre está la intencionalidad de la empresa. En términos generales, la caja, todos los documentos por cobrar, la mercadería, el banco, todas esas cosas se van a transformar en dinero en un año. Y los activos no corrientes son aquellos que se van a convertir en efectivo en más de un año. Pero la empresa puede tener de repente la intención de vender un bien, y si tiene la intención de venderlo y lo pone a la venta, significa que yo tengo que cambiarle la clasificación, ¿ya? Ahí tengo entonces una clasificación que va a depender de la intencionalidad que tenga la empresa. Ahora vamos a ver los pasivos. Voy a duplicar esta diapositiva y vamos a ver ahora los pasivos corrientes. Entonces vamos a eliminar esto aquí y vamos a eliminar esto de acá. En vez de activos, vamos a poner ahora pasivos. Esto queda grabado, ¿eh? Jóvenes, por si acaso, por si lo quieren revisar. Porque ahora la idea es no recargarlo a ustedes con PPT ni esas cosas, sino que pueden leer la clase. Pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Ya. ¿Cuáles serían entonces los pasivos corrientes? Yo pienso que es algo que se paga a corto plazo. Muy bien. Entonces son deudas con vencimiento dentro del año o dentro de, vamos a ponerle aquí, 12 meses. ¿Cierto? Un año le voy a poner. Año. Perfecto. Y por consiguiente, las pasivos no corrientes son deudas con vencimiento a más de un año. Me quedó feito esto, lo vamos a arreglar aquí. Vamos a quitarle eso y esto. Entonces, estas serían deudas con vencimiento a más de un año. Vamos viendo ejemplos. ¿Cuáles pasivos corrientes son los que generalmente uno tiene en una empresa? Crédito por pagar. Ejemplo, perfecto. Créditos por pagar a menos de un año, ¿cierto? Porque si fuera más de un año ya se pasaría a largo plazo o a pasivos no corrientes. ¿Otra? ¿Qué otra podemos ver aquí? Sueldos por pagar. Sueldos por pagar, muy bien. Otro. Impuesto por pagar. Impuestos por pagar, muy bien. Retenciones por pagar. Perfecto. Otro. Arriendo por pagar. Bien. Así le dije impuesto. Estaba viendo mi cuaderno. Sí, no se preocupe. Le Esos falta lo son los que importante. tengo. Y le falta lo más importante. Mire, facturas por pagar, Ah, verdad. etcétera, ¿cierto? Etcétera. Ahí vamos a poner. Entonces, son todas aquellas deudas que vencen dentro del lapso de un año, ¿cierto? Entonces ahí podemos hablar de los pasivos corrientes. Y vamos a hablar ahora de los pasivos no corrientes, que son las deudas con vencimiento a más de un año. Nómbrenme alguno. Reservas. Perfecto. Ejemplo. Partamos por, vamos a poner reservas. Reservas de capital, ¿cierto? Reservas le vamos a poner porque usted le puso otro.
Es que tengo dos, tengo reserva y después tengo capital. Capital, ya. ¿No es lo mismo? Ah, Sí, ¿no? Reservas son utilidades o reservas que se efectúan en las empresas, pero reserva, capital, utilidades retenidas, resultado de servicio. resultado, ejercicio. ¿Por qué estos son pasivos si son resultados? Porque son deudas que tiene la empresa con los dueños, pues, ¿se acuerdan? Porque todo esto forma parte del patrimonio. Entonces aquí le vamos a poner un genérico, le vamos a llamar patrimonio, que comprende la reserva, el capital, la utilidad y el resultado del ejercicio, ¿cierto? Ahí tengo el patrimonio. ¿Qué otro tenemos? ¿Qué otras cosas? ¿Qué otros pasivos puedo tener yo? Esos son todos los que tengo en el cuaderno. Ya, vamos a ir poniendo otros ahora. Entonces vamos a poner a deudas a largo plazo, ¿cierto? Por ejemplo, créditos bancarios, créditos con proveedores, etc. Entonces, cualquier deuda que yo tenga a largo plazo, o sea, a más de un año, se tiene que clasificar acá. ¿Ya? Aquí. Bien. ¿Algún otro pasivo no corriente que ustedes conozcan? Tengo las deudas con vencimiento, son deudas con vencimiento de más de un año. Tengo el patrimonio, tengo deudas a largo plazo. ¿Alguna otra? No, ¿cierto? Porque todos los pasivos que yo pueda tener tienen que corresponder a deudas de largo plazo. Entonces deberán estar todas acá contenidas. Y ahí tenemos los pasivos corrientes y los activos no corrientes. Los pasivos no corrientes, perdón, pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Entonces, pasivos corrientes son deudas con vencimiento dentro de 12 meses y los pasivos no corrientes son deudas con vencimiento a más de un año. Y vamos a terminar viendo este balance. Este es un balance que está preparado y yo necesito que ustedes me vayan diciendo cómo clasificaría las distintas cuentas de este balance. Caja. ¿Cómo lo clasificarían? ¿Ves qué raro? Se me cambió. Déjenme ver un poquito aquí. Aquí. Ahí sí. Ya, ¿cómo clasificarían caja? Activo Como un corriente. activo corriente. Perfecto. ¿Por qué? Porque es dinero en efectivo, ¿cierto? PPM, pago provisional mensual. No se olviden que lo que uno clasifica en nuestros balances siempre es el activo y el pasivo. Estos datos de acá son datos referenciales para llegar a estos saldos y estas son las cuentas de resultados. Y estamos viendo cómo se clasifican las cuentas de activo y pasivo. Por lo tanto, yo tengo que mirar activos, esta, y pasivos, esta. Ay, ¿qué pasó aquí? Ahí sí. Entonces, tenemos caja, muy bien, dijo la compañera que era un activo corriente. ¿Por qué? Porque es dinero en efectivo. Pago provisional mensual. ¿Qué creen ustedes? Este es un anticipo que entrega las empresas a cuenta de los impuestos de final de año, PPM. ¿Cómo lo clasificarían ustedes? ¿Como activo corriente o activo no corriente? Activo corriente. Activo corriente, porque lo va a recuperar, ¿cierto? Este monto que está aquí lo va a recuperar. ¿Por qué? Porque esta empresa tuvo pérdida. Se dan cuenta que las pérdidas sumaron 10 millones y las ganancias de 3 millones, por lo tanto tuvo una pérdida de 6 millones 8. Esta empresa no va a pagar impuestos, por lo tanto eso lo va a recuperar. Muebles y útiles, ¿cómo lo clasificarían? Como un activo no corriente. Muy bien, activo no corriente, ¿cierto? Es un activo fijo.
Garantía de arriendo. Yo entregué este dinero para garantizar el arriendo. ¿Ustedes creen que yo lo voy a recuperar dentro de un año o es una garantía que yo voy a recuperar a futuro? Es una garantía que va a recuperar a futuro. Por lo tanto, ¿sería un activo corriente o no corriente? No la voy a recuperar en el corto plazo. Por lo tanto, es un activo no corriente, ¿cierto? Porque no lo voy a recuperar dentro del próximo año, sino que lo voy a recuperar a más de 12 meses. Y no tengo más activos. Vamos a ver los pasivos. Tengo ahí una depreciación acumulada muy útil. ¿Este es un pasivo verdaderamente o es una cuenta complementaria? ¿Yo a alguien le tengo que pagar esa depreciación acumulada? No, ¿cierto? Porque esa es una cuenta complementaria de muebles y útiles. Así que no es pasivo. Tengo un préstamo de socia. Una socia de esta empresa prestó 7.700.000. Entonces la pregunta es, ¿cómo clasifico ese préstamo de socia? Y aquí es donde, antes de hacer la clasificación, cuando se enfrenten a este tipo de información en un balance, hay que preguntar a qué corresponde esa deuda y cuándo se va a pagar, ¿cierto? Yo les puedo decir que esa deuda se va a pagar en un lapso de 5 años. Por lo tanto, si se va a pagar en un lapso de 5 años, ¿cómo lo clasificarían como pasivo corriente o no corriente? Pasivo no corriente. No corriente, ¿cierto? Porque se va a pagar en 5 años más. Y para que fuera pasivo corriente se tendría que haber pagado dentro del próximo año. Muy bien. Administradora de fondos de pensiones. 249.578. ¿Pasivo corriente o no corriente? Las AFP se pagan todos los meses, por lo tanto, todas estas retenciones que están aquí vencen el mes siguiente, por lo tanto, son todas pasivos corrientes. La administradora de fondos de pensiones, las instituciones de salud, el IVA débito, la retención de segunda categoría, el pago provisional mensual por pagar, todas esas son pasivos corrientes. Yo tengo que pagarlos dentro del próximo mes. ¿Ya? Entonces, todas estas retenciones de sueldos, de honorario y de impuestos son pasivos corrientes porque se tienen que pagar el próximo mes. Capital, que está acá. ¿Es pasivo corriente o no corriente? Es no corriente. No corriente, ¿cierto? Porque son deudas que tiene la empresa con los dueños. Entonces, el capital y la regulación de capital propio son pasivos no corrientes. ¿Ya? Ya, jóvenes, vamos a hacer un pequeño resumen de la clase, porque ya son las 11:21, para ver lo que vimos hoy día y qué es lo que nos interesa que ustedes de esta clase aprendan o tengan en cuenta o en consideración que son los objetivos. Primero, que existen dos tipos de información que son igualmente relevantes en una empresa, que es la información cuantitativa y la información cualitativa. ¿Ya? ¿Cuál era la información cuantitativa? ¿Se acuerdan? Con sus palabras, ¿ah? La Disculpe, ¿qué dijo? cuantitativa. La información cuantitativa. ¿Cuál era? ¿Esa tiene que ver con la cantidad? Con los números, muy bien. Esa tiene que ver con los números. ¿Y cuáles son la principal fuente de información cuantitativa en una empresa? Podrían ¿Ah? ser las ventas, los gastos, Sí, las pero ¿de dónde deudas. sacamos eso? Muy bien, pero ¿de dónde lo ¿Beneficios sacamos? ¿Lo sacamos de? de los beneficios? Sí, no, está bien, pero ¿qué estado financiero es la que me muestra de qué estado financiero yo saco esos datos? Cualitativo. No, no, estamos hablando de los cuantitativos, ¿cierto? Dijimos que estamos viendo los cuantitativos que habla de cantidad, ¿Del Pero valor la- Saco de del un mercado? balance. de un balance, muy bien. ¿Y de qué más? Balance y estado de resultado. Esas son las principales fuentes de información cuantitativa. De ahí saco los datos. ¿Ya?
Entonces, la principal fuente de información cuantitativa en una empresa son el balance y el estado de resultados. Y la otra tipo de información que yo tengo es la información cualitativa, ¿cierto? De calidad, de características, de cualidades. Y esa la obtengo de distintas fuentes de información, desde las publicaciones que existen respecto a la empresa en cualquier medio, la observación, porque no se olviden que la característica de la información cualitativa es que es subjetiva. Cada uno interpreta la información de acuerdo a lo que ve. Y como las personas lo que ven lo interpretan de distinta manera, por lo tanto la interpretación de la información cualitativa es distinta de una persona a otra. No así la información cuantitativa, porque son números, ahí no hay dobles interpretaciones, las personas tienen que interpretar las cifras, por lo tanto no queda al arbitrio personal la interpretación de los números, sino que los números son los números, ¿ya? Y también vimos las principales características que tienen las cuentas de activo y pasivo dentro de un balance que nos van a servir para los ratios, ¿cierto? Y logramos diferenciar claramente cuáles eran los activos corrientes, que son todos aquellos que se van a transformar en efectivo en el lapso de un año, los activos no corrientes, que son aquellos que no se van a transformar en efectivo en un lapso de un año, tenemos los pasivos corrientes, que son aquellas deudas que vencen dentro de un año, al menos, y los pasivos no corrientes, que son aquellos que vencen a más de un año, ¿cierto? Eso es lo que vimos hoy día, y a contar de la próxima clase ya vamos a empezar a calcular algunos ratios, ¿cierto? Este ramo, esta parte es eminentemente práctico, ¿cierto? Hay la primera prueba que se entrega es una prueba donde se mezclan conceptos. Yo normalmente voy indicando lo que me interesa que ustedes aprendan y qué es lo que se pregunta en las pruebas. Así que yo les sugiero que estén en clase, revisen el video que yo subo de la clase y tomen nota de las cosas que yo hago énfasis, porque esos son los que salen en las pruebas. ¿Ya, jóvenes? Bien, fue un gusto, espero que este semestre no se haga tan pesado, son poquitos alumnos, así que vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Yo les pido que me interrumpan todo lo que quieran de la clase, primero porque así siento yo que están participando y que no estoy hablando solo, y lo otro que a ustedes les permite preparar de mejor forma el examen final de competencia, ¿ya? Ya, jóvenes, que estén muy bien y nos vemos el día, déjenme ver qué día tenemos clases de nuevo. Miércoles, profe. Tenemos el miércoles, perfecto, el miércoles tenemos clase a las 11:40, ¿cierto? Ahí son 2 horas, ¿ya? Y ahí vamos a ver con la clase número 2. Ya, jóvenes, que estén muy bien, nos vemos el miércoles, gracias. Igualmente, profe, que esté bien. Buen Igual día. ustedes. Chao, profe. Hasta Chao, luego, que estén Chao, bien. profe. Chao, profe, hasta luego. Chao, gracias, jóvenes.